así que... No sé. Maestro Hola, Moisés. ¿cómo están? Gusto saludarlos. Aquí estaba conversando con mi amigo Ricardo, ya diciendo que para mí es un privilegio estar con él nuevamente en esta clase que yo podría catalogarla entre las más difíciles de todo este curso de fundamentos de la Kabbalah. Me refiero, cuando digo fundamentos, hablo tanto de primera parte, que llamamos fundamentos, y intermedio, o sea, lo que llamaríamos en los cursos de principiante Kabbalah. Es muy difícil porque Rab, en este video, que dura como 45, 48 minutos, él da mucha información, que es muy difícil de retener, más aún, obviamente, para aquellos que están recién comenzando. Así que juntos vamos a ir tratando de ver algunas ideas. Recuerden que esta no es la clase de la Rab, nosotros solamente estamos para contestar las preguntas y respuestas, pero como nos han insistido que ha sido muy difícil, vamos a tratar de ir tocando puntos importantes, haciendo resúmenes para poder salir de las preguntas. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Con poco de tos, pero en general bien. Así te veo. Ricardo, un gran amigo nuestro de 6 años ya que estamos trabajando en este centro de aprendizaje junto con otros, así que estoy muy contento que se nos reincorpore este último periodo. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Veamos el tema. ¿Cuál sería la importancia para un estudiante de Kabbalah de conocer toda esta estructura de los mundos, estos nombres, estas fuerzas, etcétera, etcétera? Hay una importancia práctica que en el fondo cuando uno estudia cualquier ciencia, de algún modo necesita entender el vocabulario de la ciencia, por lo cual empieza a internalizar los conceptos. Al principio, desde un niño que empieza a aprender, por ejemplo, las matemáticas, para que llegue el concepto de cantidad, una y otra vez hace abstracción de lo que se le repite y del concepto que se le está tratando de explicar, hasta que entiende que las cantidades son independientes de la naturaleza, porque hay una abstracción y entiende que lo que representa la cantidad o el número en sí, independiente que sea de distintos colores, distintas especies. Y un poco la Kabbalah, como cualquier ciencia, se requiere cierto lenguaje común para poder después empezar a tener la sensación de ese concepto. Una vez que después se tiene y se aprehende, es decir, se abre sobre sí mismo el concepto, se puede aplicar y se puede tener un lenguaje común. Y que los cabalistas después explican, y hay que entender que todo lo que está escrito en el lenguaje Kabbalah es sobre el mundo espiritual, no es materialización de este mundo. Entonces es muy importante entender este concepto que a veces son medios rudos, áridos, y de algo que obviamente no es tangible, y empezamos por repetición, empezamos a tratar de entender, se hace una acción que conlleva a traer lo que los cabalistas hablan, empieza la luz que reforma, es decir, de algún modo repetir los nombres sagrados y empezar a estudiar la estructura del mundo espiritual hace que ese mundo espiritual esté más cercano a la persona, porque su alma se empieza a reflejar en ese concepto y de algún modo atrae la luz y atrae esas luces, las desciende hacia su alma y empieza a entender. Con el tiempo esos discernimientos empiezan a cambiar y empieza después a entender cuál es el verdadero mapa del mundo espiritual. Es por eso que, como cualquier ciencia, hay que entender los conceptos y después los verdaderos mapas, que la persona después lo haga sobre sí mismo, ese uso para poder entender lo que está escrito o lo que expresaron los cabalistas cuando alcanzaron todos los niveles. Gracias. Es un poco como cualquier ciencia, no sé si se entiende. Sí, no, está bien, muchas Porque hay gracias. dos particularidades, una cosa es el conocimiento en sí, pero el conocimiento ya sabemos que en Kabbalah no es nada. No. Puedes sabértelo de memoria y sin embargo no ser un cabalista. Es mucho más profundo esto, porque ese conocimiento tiene que hacer vivir en la persona y para eso tiene que atraer la luz que reforma. El solo hecho de que quiera y desee aprender y entender de qué están hablando atrae las luces sobre él y empieza a dar más claridad en el tiempo con respecto a estos nombres que estaba estudiando, con respecto a la estructura del mundo superior. Eso.
Bien, amigas y amigos, después de esta introducción que nos aclara todos estos conceptos que tienen que ver por qué tenemos que aprender todos estos nombres, estos sistemas, estos cálculos científicos que hay detrás de la operación de esta estructura de la creación, queremos recordar a ustedes que pueden enviar las preguntas ya a través de nuestro sistema. Ahí nuestras amigas nos mandarán las preguntas. Bien, vamos a trabajar un poco resumiendo algunos puntos de lo que Rab nos ha dicho para que ustedes comiencen a elaborar las preguntas. Rab nos dice, comienza el video diciendo algo muy importante y que es bueno siempre recordarlo, que el creador, el Boré, hizo un cli, o sea, hizo una vasija. Y esta vasija él la quiso llenar de su luz, es llenar del otorgamiento. Y desde ahí entonces que él declaró una estructura que podríamos nosotros explicar, como él lo explica en el video, que es una composición evidentemente de dos factores. Pero también Rab nos explica que existe una parte dentro de esta estructura que se llama el corazón de piedra. Y el corazón de piedra, esta parte que está aquí, que de alguna manera no se toca, es decir, no tiene un proceso de influencia. Nos explica Rab que aquí no puede actuar Binah, por lo tanto no puede haber corrección. Entonces, dentro de esta vasija existen dos atributos que son los que finalmente componen esta vasija. Por un lado está la esencia y naturaleza de la misma. Vamos a colocar acá que esto es el cli o vasija, y ella tiene de por sí una estructura, una naturaleza, que es el recibir. Pero esta naturaleza de recibir está preparada, está carente y necesita de otro atributo o otro componente que produzca un efecto distinto y un efecto importante sobre él. Y este efecto o este componente se llama otorgar. Entonces tenemos esta estructura del Kli o este Parsuf que tiene tres partes. Una parte que es el corazón de piedra que no se toca, y el otorgar y el recibir. Y si nosotros, para graficarlo, lo vamos a poner de colores, ¿ya? Este es el recibir, que es un compuesto, y el otro compuesto que es el otorgar. Aquí podemos apreciar, por lo tanto, algo muy importante de entender. Este vasija, que es un parsuf, está compuesto del otorgar y el recibir. Y Rab nos dice, nos enseña en este video, en esta clase, que esto está representado por Binah y Malhut. ¿Ya? Eso es la estructura de todo
vasija, forma en la cual nosotros tenemos que hacer la corrección. Es decir, que esto que tenemos aquí, esto es lo que produce corrección. Esta combinación de Binah con Malhut es lo que produce la corrección. Por lo tanto, aquí hay corrección, aquí no hay corrección. Porque Binah solo puede intervenir aquí en Malhut, pero no puede intervenir en el corazón de piedra. ¿Ya? Eso lo deja claramente establecido Rab al principio. Entonces, el Rab expresa y dice que Boré a través de la luz él entrega el otorgamiento. Y de ahí se desencadena entonces todo lo que se llama como la estructura de los mundos. Y es así como el primer mundo es el mundo de Adán Calmón. Y este mundo de Adán Calmón, que es el primer mundo, tiene dentro de sí cinco parsufim. ¿Ya? Estos 5 parsufim vamos a colocarlo tal como lo hace Rápano con Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon. ¿Ya? Estos son los 5 parsufim del mundo de Adán Calmón. Es decir, que la estructura de la revelación de la luz viene a través de estos 5 parsufim. Y vimos, ¿no es cierto?, que acá, en Sag se produce lo que se conoce como la introducción en los nuevos mundos. Y entonces, de Sag, del Nekudot de Sag, del mundo de Nekudim, aparece entonces el mundo de Atzilut. Y el mundo de Atzilut es entonces donde se produce efectivamente todo el proceso de la aparición del creado. Habíamos visto en clases pasadas que hay ciertos conceptos que Rab advierte en estas charlas que van produciendo una diferenciación en su vocabulario. Por ejemplo, él decía que el primer creado fue el recibir. Pero después de la cuarta fase de luz directa, tenemos un ser creado. Y cuando hablamos de ser creado, Rab se refiere a la aparición del alma. ¿Ya? Pero hasta ahí todavía no aparece ninguna estructura espiritual definida hasta el mundo de Atzilut. Es decir, en el mundo de Atzilut es donde aparece una estructura que aparece Sag de Binah. No lo vamos a colocar aquí porque se va a perder la estructura de Sag de Binah. Entonces, aquí se produce una acción importantísima que permite hacer correcciones. Cuando hablamos de Binah, estamos hablando de una Sefirot que es conocido como el almacén del cielo. Es decir, tiene 90% de otorgar y 10% de recibir. Es decir, Binah es la que baja toda la luz a través de las 6 Sefirot restantes hasta Malhut. Por lo tanto,
nosotros recibimos toda la luz de Binah desde el mundo de Atzilut. Si tenemos alguna pregunta, la semana pasada habían quedado preguntas, así que vamos contestando para que no se transforme todo esto en un... Hay una pregunta. Va. Se me fue la... No aparece la pregunta. Vamos entonces con... Espérame, aquí está. De Guillermo para todos. Hola, ¿existe corrección en los mundos de Yetzirah y Asiyah? Y si es así, entonces lo que se debe corregir en nuestro mundo es una porción pequeña de los deseos. Primero, ¿existe corrección en los mundos de Yetzirah y Asiyah? Y si es que es así, ¿se debe corregir entonces en nuestro mundo una porción pequeña de los deseos? Sí, amigo. Nosotros entendemos, a través de lo que nos enseñan los cabalistas, que la estructura de la corrección, y la corrección propiamente tal, comienza en el mundo de Atzilut. Y del mundo de Atzilut se baja, ¿no es cierto?, a nuestro mundo a través exactamente de los siguientes mundos, que es Briah, Yetzirah y Asiyah. Entonces, el mundo o la parte de toda la corrección comienza desde aquí. ¿Ya? Incluido el mundo de Atzilut, pero para que quede medianamente claro, lo que estamos diciendo es que Briah, Yetzirah y Asiyah son parte del mundo de la corrección. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? ¿Existe corrección en el mundo de Yetzirah y Asiyah? Y si es así, entonces lo que se debe corregir en nuestro mundo es una pequeña porción de los deseos. Yo creo que, amigo, su pregunta es muy clara en el sentido de que piense usted que la estructura de los mundos está compuesta de 125 escalones. Entonces tenemos... Lo que pasa es que puede ser confuso cuando él dice en nuestro mundo. Lo que pasa es que Olano hace ya esta realidad que él ve o que vive y todo, después que a medida que se va ascendiendo es en esta existencia y este mundo cambia y va entrando en Asiyah y Yetzirah y son niveles de corrección cada vez mayores. Así es. Entonces la pregunta es, en nuestro mundo al final cada persona ve el mundo que ve sus ojos, es el mundo que ha alcanzado, por lo cual podemos tener un cabalista que está en un gran nivel, en un grado 100, 110, 115, 120, y otra persona al lado que ve exactamente la misma realidad, pero sin ni siquiera llegar a parte de Asiyah, por decir algo, Yetzirah. Y hay otro cabalista que está a nivel de Briah. No sé si se entiende. Sí. Es en esta realidad y este mundo el que cambia en la internalidad. Y todos los mundos están dentro del hombre. Y el hombre, al ir corrigiendo, va cambiando su realidad y su visión de mundo y se va ampliando, tanto en lo ancho como en lo alto. Entonces las correcciones cada vez son mayores, porque el grado de conexión y de revelación de la luz es distinto a medida que avanza. Por lo cual son grandes correcciones. Entonces cuando él dice, y se debe corregir, en nuestro mundo es una pequeña porción de los deseos. No sé si se entiende bien eso de pequeña porción, claro, porque al final cada vez los deseos son distintos, claro, son mayores. Lo que podría estar preguntando Guillermo, ¿o no? No, Guillermo. Sí, lo que puede estar preguntando Guillermo, que al entender que ya se producen correcciones desde el mundo de Adán Calmón y se van corrigiendo. La pregunta es, él no está en el mundo espiritual y está haciendo correcciones. Su alma está corrigiendo. De hecho, le está permitiendo cada vez llegar a esta barrera de traspaso hacia el mundo espiritual. Así es.
Cada acción, cada cosa que les ocurre en la vida, después van a ver cómo ha sido manejado por la providencia y cómo los ha llevado a llegar a un punto que cada acto, situación que le ocurre, hay discernimiento y cambios en su interior, en su internalidad. Y eso son pequeñas correcciones, son hechos de la vida que parecieran fortuitos o parte del azar. Pero todo va dirigido a que son las mejores condiciones para revelar el mundo superior. Por eso que cada avance, cada acción lo va acercando de algún modo en esta vida o en otra para esta revelación del mundo superior. El punto es que si se empieza a estudiar y empieza a traer, aumenta esa frecuencia. Entonces después la pregunta que se hace el alumno es: ¿cómo aumento la velocidad del cambio para que me afecte mucho más rápido y yo pueda ver? La persona empieza a tener la sensibilidad y empieza a observar cómo sus correcciones cada vez se van acumulando, haciendo más rápida, de subida y bajada, y esto va rápidamente avanzando porque hay un cambio. La persona tiene que tener de algún modo después la medición, la sensación de que esto está avanzando y cambiando su apertura del alma. Eso implicaría, Ricardo, que en la medida que la persona va avanzando en su proceso de alcance, las correcciones son más complejas, más sofisticadas, pero sí aumentan. Entonces el amigo, cuando pregunta si en nuestro mundo el nivel de corrección es mínimo, por supuesto que es mínimo, porque en la medida en la cual va ascendiendo, entran planos que son mucho más espirituales que materiales de la corrección. Por eso que hay una frase que el juez solo juzga lo que sus ojos ven. Si sus ojos ven más allá, en mayor profundidad, juzga de acuerdo a su profundidad. El problema es que todos son los cambios en la vasija, no en la luz. La luz es constante, no cambia. Es la vasija la que cambia. Entonces los discernimientos y la luz, cómo entra o permiten ser introducida en la vasija va cambiando los discernimientos y va revelando mayor luz, por lo cual va cambiando estas correcciones y cada vez se hacen mucho más grandes y vastas. Entonces decir que una pequeña porción, todos los mundos están dentro del hombre y la persona lo puede hacer en una sola existencia. Exacto. Otra pregunta, Ricardo. Buenas noches. ¿A qué se refiere el corazón de piedra de los mundos y el corazón de piedra de las almas? Es la ley de particular a general. Así es. Me parece que ya lo hemos explicado un poco en las clases. Todos nosotros como composición corporal tenemos estructura que no podemos cambiar y que nos viene determinada como una característica que no podemos dejar. Es decir, que tenemos el deseo de recibir tan asentado, tan acérrimo, que no podemos cambiarlo. Pero por otro lado, existe también dentro de el proceso de la historia de la humanidad una parte de ella que no tiene proceso de corrección, tuvo un límite, ese límite no lo cumplieron y finalmente están a la espera de la corrección. Lo dije en la clase anterior, lo voy a repetir ahora, es un tema que nosotros no hablamos. Rab, cuando le preguntan esto, se abstiene de contestar, dice: a su tiempo tendremos revelación de lo que es esto. Está un poco relacionado con todo el periodo prediluvio. Esas son las cosas que yo he escuchado de Rab, pero nada más de eso. Cualquier otra cosa sería una especulación. ¿Tenemos otra pregunta? Aún teniendo los deseos del corazón duro de piedra, ¿podemos llegar a una igualdad de forma con el Creador? Sí. Así es. Así es. Nosotros la igualdad, a ver.
Es importante, estimadas y estimados amigos, que nosotros cuando hablamos de la igualdad, estamos hablando del atributo que solamente Él revela y nos permite adherirnos y conocer. Es decir, cuando hablamos, estamos hablando de que existe, por un lado, el atributo del otorgamiento y por otro lado existe el atributo del recibir. Estos son opuestos, son contrarios, distan mucho uno del otro. Y es así como la teoría de los conjuntos, si nosotros tuviéramos esto reflejado, diríamos que son dos conjuntos que son muy distantes. Pero ¿cuál es la igualdad de forma? Es cuando el otorgar y el recibir tienen igualdad de forma. Eso es igualdad de forma. ¿Cuál es entonces la igualdad de forma? No es ni es el concepto de los poderes que tradicionalmente nos dicen que tiene el Creador o Dios. No, estamos hablando solo del atributo de otorgar. Por lo tanto, el recibir puede llegar a tener un atributo semejante al otorgar. Es decir, esto se llama igualdad de forma. Entonces, la igualdad de forma del creado y el creador es solo en el atributo de otorgar. Entonces, cuando hablamos de llegar a tener esa igualdad de forma, es solo en el atributo de otorgar. ¿Tenemos otra pregunta? La corrección colectiva o el aporte que realizo yo al corregirme se realiza a nivel de Malkuth. Contéstela usted, pues, amigo Ricardo. Sí, pero es que sí, la verdad es que sí. La persona eleva a Malkuth divina, pero hace una corrección de... Lo que se hace en verdad es la corrección, claro, parte del ego fue fragmentado para que esa corrección no tuviese que llevarse el peso de toda el alma creada de Adán. Entonces cada uno tiene, según la raíz de su alma, es decir, de la parte que proviene del alma general, la única que fue creada, hay una parte que esa persona tiene esa raíz. Distintos niveles hay de raíces. Hay almas que son más profundas y son de la capa más externa, otras de la parte más interna y de distintas subdivisiones que tiene el alma, pero no es la clase ahora. Esa persona lo único que tiene que hacer es corregir su parte en particular y eso se suma al colectivo. Pero cuando ella corrige y llega al estado final, al grado 125, se da cuenta que todo está corregido y que era como que faltaba, pero tiene que esperar hasta que el último ocurra para que esta alma se complete en sí y se eleve 600.000 veces, más de lo como estaba al inicio. Pero es su aporte individual se suma al colectivo, porque estamos todos relacionados. Entonces, esa persona que es tan específica, tan irrepetible, porque esa parte es la que él tiene que corregir, suma y le da otra faceta y otra mirada al alma general, y completa como un rompecabezas. ¿Se entiende a lo mejor algo así? Lo que estamos expresando acá es que independientemente que cada uno tiene una labor que cumplir dentro de esta estructura de la Dama Rishon, que es un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante explicar, fuera de que existe un trabajo personal de cada chispa de alma que cada uno tiene, es la conexión con otras chispas que van generando la corrección general del alma Rishon. Por lo tanto, la corrección siempre será la unidad de las partes individuales en el colectivo. ¿Ya? ¿Tenemos más preguntas o vamos con algo más? No, preguntaba si se realiza a nivel de Malkuth. ¿Qué cosa? ¿La corrección? La corrección, sí. Así es. Solo en Malkuth, porque en Malkuth se materializa el deseo.
Tengo más preguntas. ¿Qué hago? ¿Seguimos? Vamos con otra más. Ya. Buenas noches. ¿Es posible entender el nivel en el cual uno se encuentra en un determinado momento? Sí. Mercedes. Sí. El punto de Mercedes, que para ver dónde te encuentras tienes que ver esa fuerza y estar en el mundo espiritual. Y ahí vas a ver qué pasó contigo hasta ese momento. Es como los cabalistas explican que no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar. Por lo cual revisas tu vida, tus reencarnaciones y se te muestra parte de lo que viene. Entonces hay situaciones que tú tienes que pasar sí o sí, y otros que son por discernimiento, no necesariamente la raíz toca la rama en este mundo. Si puede llegar al discernimiento y no en la parte materializarse en algo físico. Por lo cual sí vas a ver el mapa de tu alma, dónde te encuentras y cuáles son, empiezas a entender entonces cómo seguir avanzando, pues ya tienes la experiencia. Por eso que los cabalistas dicen que tu alma te enseñará, es decir, tu misma alma te empieza a decir cómo viviste este proceso de Reshimot, que descendiste a este mundo y ahora empieza el camino de retorno. Pero para entender ese mapa tienes que estar en el mundo ya espiritual y no más allá de estos 5 sentidos, no atrapada en esta situación que estás como uno estuviese ciego, que no sabe lo que pasa en el próximo segundo y solo tiene la información que capta sus 5 sentidos en esta realidad. Obviamente cuando estás en el mundo espiritual empiezas a entender dónde realmente estás, cuál ha sido tu proceso, por qué tu raíz, cómo proviene, es lo que tiene que pasar y cómo corregirse, cómo avanzar más rápido. Bien, vamos a entonces... ¿Hay más preguntas? Sí, vamos a avanzar un poco en explicar algo de lo que en general hemos ido pasando para que vamos recordando cómo funciona esta estructura. Vimos en la clase pasada que nosotros funcionamos después de un proceso de las 4 fases de luz directa. Vino, ¿no es cierto?, lo que se llama el Tzimtzum, la restricción, y ahí en ese instante aparece toda esta estructura ya, que está dividida de esta manera, y sabemos que este límite que está aquí, se llama tabús. Entonces, la primera estructura de esto es el mundo de Galgalta. La segunda después tenemos una tercera, la vamos a dejar al tiro, y Av Sag. Y en Sag, ¿no es cierto?, aparece no sé si le parece que estamos escribiendo y no se ve, ¿ya? Ahí, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos esa estructura. Estos que están aquí son los 3 parsufim del mundo de Adán Kalmón, ¿ya? Estamos hablando entonces de la estructura de Adán Kalmón, el primer mundo. Después de Sag, ¿no es cierto?, nos dicen los cabalistas que aparece un proceso que se llama el Negudó de Sag. Este Negudó de Sag baja por el tabul hacia abajo. ¿Qué cosa importante es esto que está acá? Esto que está acá muestra que aquí aparece un atributo importante de Binah.
que puede bajar más allá del tabur, es decir, puede hacer correcciones. Recuerden, siempre que estamos en el estado de Binah, se pueden hacer correcciones. Y en este estado de Binah se produce porque existe el concepto de Reshimot. Reshimot significa una igualdad de luz con deseo. Cuando existe 2 de luz y 2 de deseo, entonces está una igualdad de forma y por lo tanto aparece el estado de Binah. Y aquí, cuando baja sobre el tabur, es decir, baja más allá de lo que anteriormente alcanzaban estos 3 parsufim, se produce aquí y aparece lo que se llama el mundo de Nekudim. ¿Ya? Entonces, en este mundo de Nekudim, como se produce el efecto de Binah, aparece en primer lugar la pequeñez. ¿Y qué es lo que significa la pequeñez? Significa que aparece un estado que se llama pequeñez. Vamos a colocar acá pequeñez, y también en este mismo grado aparece otro estado que se llama la grandeza. ¿Qué significan estos dos conceptos? Es importante explicarlo. Cuando hablamos de pequeñez, estamos hablando de deseo de recibir, o sea, son vasijas de recepción. Y cuando hablamos de grandeza, son vasijas de otorgamiento. Vamos a colocar acá. Vasijas de otorgamiento. Es decir, que ya se puede hacer correcciones cuando estamos en un estado de otorgamiento. ¿Y por qué es importante explicar esto? Porque aquí se produce lo que se conoce como la ruptura. Y esto es importante entenderlo porque esta ruptura es la que nos trae, como dice la lección, los beneficios, ¿ya? Los resultados de esta ruptura y sus beneficios. Cuando aparece entonces esto que está aquí, esta grandeza, lo vamos a agrandar ahora. Trabajamos entonces con la grandeza. Y esta grandeza se mezcla, ¿no es cierto? Se produce una ruptura, un quiebre, donde se divide esto en dos. Lo vamos a hacer propiamente tal, de manera que podamos. Estamos hablando aquí de el estado de grandeza. Este estado de grandeza tiene entonces una división que se llama y se conoce como Galgalta Enaim, y la parte que está abajo se conoce como el Ahab. ¿Ya? Cuando hablamos de Galgalta Enaim, estamos hablando entonces de
vasijas de otorgamiento, y cuando hablamos de Ahab estamos hablando de vasijas de recepción. ¿Ya? Entonces, todo el trabajo que va a aparecer en el mundo de Axilut es esta mezcla de Galgal Tanay con Ahab, esta mezcla de otorgamiento con recepción, o esta mezcla de Biná con Malhut. Cuando escuchemos estos conceptos, de esto estamos hablando. ¿Tenemos alguna pregunta? Dígame, amigo. ¿Mundo de Galgalta tiene relación con el Gólgota o campo que compró Judas al suicidarse? No. La pregunta que está realizando nuestro amigo o amiga está relacionado con un hecho que está conocido dentro de la estructura del Nuevo Testamento, y nosotros acá lo que estudiamos es la sabiduría de la Kabbalah, que es la Torá. Posiblemente hay relaciones del hombre, hay relaciones de ideas, de conceptos que usted puede relacionar con a lo mejor algún pensamiento religioso. En la Kabbalah nosotros hablamos de un método científico y que apunta que todo lo que entendemos como el estudio de la Torá es finalmente el estudio de la Kabbalah, pero que tiene que ver con una interpretación, como los cabalistas nos dicen, de solamente dos fuerzas que intervienen. Y estas dos fuerzas, otorgar y recibir, coactúan a través de todo el proceso de desarrollo, tanto interno como externo, y a través del desarrollo de la historia. Y por lo tanto, todo lo que nosotros vemos como hechos, nombres, figuras, etcétera, son solamente vestiduras de estas fuerzas. Entonces, si usted, amigo, nos pregunta por un hecho, un lugar de nombre determinado que está relacionado con un concepto desde el punto de vista religioso, no es relacionado, por lo menos acá, en el estudio de la Kabbalah. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. En el proceso de subir, esta es una pregunta bien de... En el proceso de subir por esta escalera, ¿existe algún tipo de ascensor para subir a Biná o hilos que le jalen hacia arriba? Usted es un científico, Ricardito. Me gusta cuando... que es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y una pregunta que siempre la va a hacer alguien con un deseo de recibir muy sano. Porque claro, después de todo, al final, el hombre busca la máxima eficiencia con el menor costo o el menor sacrificio. Y eso es muy de deseo de recibir, es nuestra naturaleza. Así que la persona de a poco va a empezar a entender que tiene dos posibilidades. Cuando la luz lo está jalando, si no está de acuerdo a la velocidad y no apura ese proceso, si no lo hace a su debido tiempo, le llega como golpe o como oscuridad, como sufrimiento. Si acelera el proceso, hace como que le va ganando la luz y la va atrayendo, la luz viene de buena forma, de frente, por la cara y no por la espalda, como sufrimiento. Es decir, la persona con la experiencia empieza a entender cómo hacer su proceso, porque uno puede ir a una velocidad, pero no cambia nada. El punto es cómo aumentar la velocidad de discernimientos. Y estos discernimientos, terrechimos que van descendiendo cuando la luz viene hacia la persona, si no acelera ese proceso, y se le ha dado la oportunidad y todo, pero de algún modo es negligente en el trabajo, por decirlo así, puede llegar como un discernimiento de sufrimiento, dolor o alguna falta. Si ella empieza a entender cómo jalar la luz, y empieza a hacer acciones de forma diaria, como un esforzarse, empieza a ir a favor de la luz y le empieza a entender y a ir bien, disminuye el dolor y el sufrimiento.
por lo cual empieza a traer esta velocidad de que de sus discernimientos cambie. Entonces, si se le muestra el mapa y ve que venía algo que tenía que vivir y que no podía soslayar, pero lo puede saltar y que no llegue a nivel material, sino a nivel de discernimiento, por lo cual no se materializa esa situación que tiene que pasar, porque lo que tienen que entender que las rechimot ya están impresas en su alma, por lo cual sí o sí va a pasar por todos los estados. El punto es cómo hacer este viaje más placentero, siendo el dolor se moleste más rápido y más eficiente, por decirlo así. No sé si... Sí, muy dijimos mucho, claro. parece. Está bien, por un regalo, pues Algo hay que dar. no tenemos el privilegio de tenerte aquí en todas las clases, Ricardito. Pero en el fondo la persona sí puede, va a entender después qué es lo que tiene que hacer para hacer ese proceso más rápido. Y no olvidar que son 3 pilares, que es el maestro, y nosotros tenemos el doctor Michael Leitman, los libros auténticos de Kabbalah escritos por cabalistas, en la cual el cabalista expresa su estado que ha alcanzado y de alguna forma eso sirve al estudiante para traer la luz y entender ese estado. Y después van a ver la importancia del grupo, que es ahí donde se hace este laboratorio, donde se expresa aquello que está escrito para poder alcanzar ese mundo espiritual y la adherencia con el Creador. El grupo es como el medio, no es el fin, no es el medio. Gracias, Ricardo. ¿No tenemos más preguntas? Vamos entonces con esto. Voy a pedir que coloquen, por favor, el equipo de producción en la tablet. Vamos a dibujar acá toda la estructura para que comprendamos. Aquí ya estamos nosotros insertos ya en lo que estábamos graficando anteriormente, es decir, que lo que aquí vamos a ver ahora es la estructura de la grandeza. ¿Ya? Entonces, vamos a primero entender y delimitar que existe aquí un nuevo límite. Este nuevo límite se llama la parsá. El límite anterior se llama el tabur. Ya aquí pasamos los 3 parsufín del mundo de Adán Calmón, ¿no es cierto? Que es Gálgata, Ab y Sac. Ya estamos avanzado el proceso del Nekudo de Sac. Ya pasamos el mundo de Nekudim y ahora empezamos a aparecer dentro del mundo de Sac, del parsufín de Sac. Vamos a empezar a ver aparecer un nuevo mundo. Es decir, hasta aquí anteriormente hemos estado relacionados solo con el mundo de Adán Calmón y con los parsufín del mundo de Adán Calmón. Y dentro del tercer parsufín de Adán Calmón, que es Sac, va a aparecer entonces una nueva estructura. Explicar que lo que tenemos aquí, ya vamos a ver que esto es Binah y esto es Malhut. Debajo de la parsá tenemos ya a Malhut. Sobre la parsá hasta el tabur tenemos Binah. Recuerden que todo esto está aquí, los 3 parsufín, ¿no es cierto? Aquí se puso un Nekudo de Sac y se baja, ¿ya? En eso estamos ya, en esta bajada donde está la pequeñez y después tenemos la grandeza. No lo vamos a dejar para no llenar de rayas. Entonces, en Binah tenemos allí los
las primeras partes de la Sefirot. Tenemos a Keter, Jodma, Binah, Gesed, Geburah, y aquí en el límite está Tiferet. Recuerden que Tiferet, el tercio medio, la mitad de Tiferet está en Binah y la mitad de abajo está en Malhut. Es importante es importante entender esto, porque aquí se trabaja en lo que después vamos a graficar más adelante, en el superior y el inferior, que sí lo vimos en la clase pasada, pero vamos a volver a explicarlo ahora. Y abajo, ¿no es cierto?, de la Parsá, nos referimos aquí, están las otras Sefirot, que es Nesat, Hod, Yesod y Malhut. ¿Ya? Esta estructura que está acá es conocida en esta división. Esto se llama Galgalta Enaim y esto se llama Ahab. Ahora, los tres primeros Galgalta y estos es Enai. Y dentro de esta estructura de la Ahab está el Osen, está el Joten y el P. Siempre me llama la atención por la gráfica de las letras. La verdad que escribo bastante mal, pero bueno. A lo mejor me conviene haber separado más, pero es así. Entonces, esta estructura es la estructura de la grandeza donde se produce todo el efecto de la corrección. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto da origen a lo siguiente. De aquí, de Enaim, o sea, de Gesed, Geburah y Tiferet, aparece el mundo de Axilut. Fíjense lo importante que es este concepto. El concepto de que todo está incorporado dentro de lo otro, o sea, dentro del tercer parsufim, que es Sak, tercer parsufim del mundo de Adán Carmón, aparece el mundo de Axilut. Y del Osen, Jotem, Malhut. Del Osen, que es Nesach, aparece el mundo de Briah. Del Joten aparece el mundo de Yetzirah. Y del mundo de P aparece Asia. Entonces, aquí tenemos la estructura claro de los mundos. Primer mundo, el mundo de Adán Carmón. 1.
Segundo mundo, de Axilut. Tercer mundo, Briá. Cuarto mundo, Yetzirá. Y quinto mundo, Asiá. ¿Ya? Aquí está básicamente la estructura de todo lo que es el estudio de los mundos superiores. Y por otro lado, aquí tenemos las 10 sefirot. ¿Ya? ¿Cómo se produce este trabajo? Se produce a través de la comprensión, que también lo dice la lección, que hay 4 divisiones. Primero está Galgal Tanaim puro. Segundo lugar, el Ahab puro. Tercer lugar, 1, 2, 3. El tercero es Galgal Tanaim mezclado con Ahab. Y en cuarto lugar está el Ahab mezclado con Galgal Tanaim. ¿Ya? Aquí están los 4 resultados de el rompimiento y del trabajo espiritual. Es decir, que tenemos 4 formas en las cuales se produce, y podríamos graficarlo de esta manera. Y de ahí ustedes pueden entender entonces cómo estos cada uno son los 4 procesos que tenemos que entender, cómo se va produciendo la corrección. Aquí uno puede entender y descodificar, ¿no es cierto?, que existe un nivel distinto en cada uno de estos procesos. Y aquí está, ¿no es cierto?, esta estructura que también ya más de una vez la hemos dibujado, y que es y que tiene que ver con que el superior, ¿no es cierto?, este es el superior y este es el inferior. Y esto es lo que pusimos el tercio medio Tiferet. Es decir, que el superior tiene Galgal Tanaim y tiene el Ahab. Que ciérralo abajo para que se entienda que el superior está imbuido en alguna parte con el inferior. Y aquí de algún modo está entrelazado con el superior, pero por la parte del Ahab del superior. El inferior, que está en rojo, de algún modo está en contacto con el superior, pero por la parte más baja del superior, que es el Ahab. Y el Galgal Tanaim del inferior se relaciona con el Ahab del superior. Ahora hace un tercer cuadrado para que
Sí. O más chico, ¿Dónde está el trabajo para que se entienda mejor. aquí? Toda esa parte amarillo de la hub del superior. El hub Pero también del es superior parte garganta enay del se inferior. mezcla con el garganta enay del inferior. Ahí, Hazte un tercero para que se entienda a lo más chico a lo mejor. sí, eso A lo voy a no, hacer. pero más chico. No, si no se va a entender. Es que no se ve, Rodolfo, mira. Te fijas que no, se ve, claro. Ahí vamos a hacerlo más pequeño. Pero el ¿cierto? inferior también va a ser superior del eslabón que sigue. Y así sucesivamente. Están todos concatenados en el fondo. Y eso es importante porque después se va a entender que la forma de ascender del inferior es que de algún modo tiene que tener un contacto con el superior. Y ese contacto siempre es por el ajab, con la parte más inferior del superior. Así es. Pero es su garganta enay el que tiene el contacto. El tener contacto de cierta forma puede jalar y entender ese nuevo discernimiento, ese nuevo estado del superior, que es el estado que sigue, que continúa. Ricardito, podríamos, a ver, ¿cómo lo podríamos? O sea, de algún modo empieza después como una ¿Cómo cadena. lo podríamos ejemplificar? ¿No es cierto? Solo hemos hablado, ¿Cómo? hemos hablado, nuestros amigas y amigos nos entienden que este es un método, ¿cierto? Ya. Y un método que se compone de 3 partes, no hemos hablado así. El maestro, los textos y el grupo. Si nosotros estamos aquí relacionados, el maestro, ¿qué es lo que sería, por ejemplo, en este cuadro? ¿El maestro? La fuente de la luz, igual que Perfecto. Por lo tanto, en este caso el punto de la ayuda. exacto, el superior, Es superior. ¿cierto? Ahora, ¿cómo entiendo al maestro? De a poco yo empiezo a entender lo que me habla, lo que está en los escritos, y yo empiezo a desear a tener ese contacto con él. Y de alguna forma, es que ahí hay un truco, lo que hace el maestro. El maestro desciende al nivel de sus alumnos y de ahí empieza a jalarlo. Y es una forma que hoy en día en la enseñanza también se usa mucho, que los niños de cursos más avanzados le enseñan a los más chicos. Y el problema es que un niño ante un maestro se puede inhibir, pero cuando ve a un par que tiene 2 años o 3 años más arriba que él y lo admira, quiere ser como él, lo empieza a emular y empieza a entender a su par mayor, empieza a entender su pensamiento, su discernimiento y lo sigue. Y esa jalada, esa tirada, se ve mucho en las manadas, en que los hermanos chicos siguen a los hermanos mayores, pero no así tanto al padre, porque el padre es mucha la distancia, por lo cual no hay una relación más cercana entre el garganta enay del inferior, que es su discernimiento, su pensamiento con respecto a la hab del superior superior inmediato, porque de algún modo tienen que relacionarse. Si está muy distante, lejano, es muy difícil seguir. No sé si me sigue la idea. Entonces, de algún modo tiene que haber un contacto para que el inferior entienda lo que le están explicando y lo están haciendo, y el superior bajarse a nivel del inferior y de a poco ir subiendo la dificultad para que el inferior le siga ese deseo y ese ímpetu, que siga cambiando él en discernimiento, en pensamiento, en acciones. Entonces empieza a entender. Y nuestro mundo funciona mucho con ese ejemplo. Entonces implicaría que en la medida que... No ha sido el salto muy largo, es como alguien se abruma y dice, no, es mucha la distancia, yo no puedo. Pero si lo hago en pequeños pasos y empiezo no a compararme con el que está mucho más allá, sino que tengo más cercano, y a él lo puedo seguir y lo puedo entender y le entiendo lo que hace, de a poco empiezo a avanzar y después me doy cuenta que pasa el tiempo, entiendo la dinámica y ya sé que mi parte superior, mi garganta enay, se relaciona con el ajab del superior y me puedo ir jalando cada vez más. Ahora, más rápido. eso también, Ricardo, tiene una implicancia sobre el superior, porque si el inferior se sube al superior... No, es superior... que hay otros trucos, pero es que no es la clase. Está bien, no lo contamos nada entonces. Porque quien recibe del superior es aquel que ve al superior. Me explico. Si tú empiezas a entender que tienes frente a ti
alguien que es superior, un maestro, alguien más grande que tú, de algún modo tú te anulas y esa anulación hace que tu vasija sea más receptiva. No pones prejuicio, no pones nada. Y empiezas a ver qué es lo que hace esa persona, cómo logra ese grado de cualquier oficio, lo que tú quieras. Pero estamos hablando de la espiritualidad. Y con mayor razón en la espiritualidad uno aprende, porque puedan ver lo que es la anulación, la humildad y otras cosas que son necesarias para poder entrar en contacto con el superior. Porque si no, y está escrito, yo y el ego del otro no cabemos en el mismo corazón. Es decir, los deseos del ego anulan al otro, lo minimizan, no le permite la cabida, por lo cual no absorbe nada del otro. Y la forma de absorber del grupo y del otro tiene que ver con ciertas acciones que el individuo haga frente al otro. Por eso es que hazte un maestro y cómprate un amigo. Esa es una frase que más adelante la van a ir escuchando, y que son las herramientas por lo cual la persona empieza a ganar lo que el otro ya ha ganado en su espiritualidad. De alguna forma absorbe lo del grupo. Entonces se levanta sobre hombros de gigantes, de gente que ya alcanzó cierto nivel, y puede recibir solo de aquel que se quiera recibir. Y para recibir se requiere disminuirse para poder vaciarse, que el otro se vacíe en él, en la persona, porque si se considera que está superior, no. Por eso que Rabbi Ben Kisma aprendió mucho de sus alumnos y ascendió a todos los niveles gracias a sus alumnos, siendo que los alumnos eran inferiores a él, pero él hizo una situación que explican los cabalistas, cómo atraer esa luz gracias a cómo él se relacionaba con sus alumnos. Y eso es la ley que se da en la naturaleza. Entonces son discernimientos que de a poco después la persona empieza a entender cómo tiene que actuar en condiciones que son muy cuidadas, porque esto es algo serio en el mundo de la espiritualidad y el desarrollo del alma. Por eso es que es en un grupo, bajo ciertas condiciones, una garantía mutua. Hay muchos otros conceptos que van a ir viendo después más adelante. Bien, Ricardo, ¿tenemos más preguntas? Sí. Vamos con las preguntas. Espérame. En el proceso... La persona... No, la parsá, ¿es el límite entre el mundo de la raíz y la rama? La parsá es el límite ¿Entre el mundo de la raíz y la rama? Entre Biná y Malhut. Es decir, entre vasijas de otorgamiento y vasijas de recepción. Eso es. Recuerden que el mundo de la raíz está en el mundo de Insof. El mundo de las ramas es nuestro mundo. ¿Qué es lo que es el mundo de Insof? Todo lo que está sobre el Malhut, sobre el Maxón. Eso. Vamos. Luego de este mundo de Asia, ¿está este mundo? Así es. No. Dice, luego de este mundo de Asia, ¿está este mundo? ¿Cuál mundo? No, después de Asia viene Yetzirah. Y este mundo está debajo de Asia. Está, la estructura está... Por eso mejoraste los 5 mundos y la estructura de este mundo. Así está estructurado. Pues la pregunta es, después de Asia, o del mundo de Asia, ¿está este mundo? No. Vamos a dividir lo que se llama, lo enseña la Kabbalah, entonces, el mundo o de arriba abajo, de abajo hacia arriba, como quiera. Este mundo, ¿dónde está este mundo? Nuestro mundo. Debajo del mundo espiritual. Y esa línea que puso Rodolfo ahí, esa barrera, como se llama Maxón, que significa barrera en el fondo, es lo que separa espacio, tiempo y lugar las personas de la sensación del mundo espiritual. Es decir, las personas que están bajo la barrera sienten este mundo con las particularidades de esta realidad y con la información que le dan
sus 5 sentidos, no tiene otro desarrollo, por lo cual sus ojos solo juzgan aquello que ve. La persona que ha pasado este maxón, es decir, que ha entrado al mundo espiritual, por muy pequeña parte que sea, aunque sea una pequeña parte del mundo de Asia, ya observa y entiende el mundo espiritual. Ese traspaso es el más complejo y difícil, es como un nacimiento, porque es una nueva realidad, con nuevas formas de sensación, otros sentidos. Entonces este mundo está separado de la sensación del mundo espiritual, y una vez que se entra en el mundo espiritual, viene de abajo hacia arriba en forma ascendente, es decir, en 125 escalones. El mundo de Asia, Yetzirah va subiendo Briah Atzilut, en los cuales son 5 Parsufim, y cada Parsuf tenía 5 Sefirot, que son 10 en el fondo, pero 5 se representan, porque hay una Sefirot que tiene 6, o engloba 6, y ahí da los 125 escalones, y cada escalón es un nuevo estado, y es un Galgal Tenai con una Hab del superior, y esa Hab del superior tiene relación con el Galgal Tenai del inferior, y así sucesivamente, a medida que se forma una escalera. Es decir, el uno, el siguiente estado determina el otro, de alguna forma tiene una raíz del otro, porque son rechimot, reminiscencias que bajaron a este mundo. Cuando se formó el alma, baja y va descendiendo a través de los mundos a llegar a este mundo, y ahora hacemos el camino de retorno. Eso es. Bien, algo importante que tenemos que hablar antes de ir a otra pregunta. Hay otra pregunta. Y sí, pero vamos a hacer ¿Qué hago? ¿Vas a hacer resumen? Vamos a hacer Ya, esta parte. perfecto. Vamos a ubicarnos ahora en el mundo de Atzilut. ¿Qué es eso? El mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut. Ponlo por ahí para que no nos perdamos dónde estamos. El mundo de Atzilut es conocido también como Gran Edén. Cuando hablamos Gran Edén, tenemos que relacionarnos inmediatamente con el jardín del Edén. Y como dice la Torá, es el lugar donde había allí todo lo que se relata en la alegoría, ¿no es cierto?, de... El jardín del Edén es Atzilut. Es el mundo de Atzilut. Mira. Y de ahí había 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien, o de la ciencia del bien y el mal. En este jardín de Edén existe y aparece lo que los cabalistas nos enseñan, que se llama Adam Arishon. Adam Arishon es una estructura espiritual. Es una estructura espiritual. Es una estructura de los deseos. ¿De qué? De los deseos. Y que se compone de 613 deseos. Estos 613 deseos que están aquí se dividen en deseos que pueden corregir y deseos que no se pueden corregir. Entonces, hay 248 que sí se pueden corregir y 365
que no se pueden corregir. Es decir, hay 248 que son vasijas de otorgamiento y 365 que son vasijas de recepción. De aquí hacia abajo ya se llama la serpiente. O sea, esta es la parte de la serpiente que no se puede corregir. Entonces, cuando dice el relato que comió del árbol de la ciencia y el bien y el mal, esta estructura espiritual que se llama Adam Arishon cayó. Y pasó, ¿no es cierto?, por los otros mundos, que es el mundo de Briá, Yetzirá, Asirá, y cayó no se ve. a donde no se ve. Vamos a hacerlo más Pero chico todavía entonces. pero no. Sí, vamos a colocar que aquí están ¿No puedes moverla? sí, no, pero vamos a colocar aquí los 4 mundos, pero para el lado. O sea, los 3 mundos. Briá, Yetzirá y Asía. Y entonces llegamos a nuestro mundo. Y aquí, esa roja es este mundo. sí, Ponle ahí para que se entienda. nuestro mundo. Porque es en descenso en el fondo. El mundo del Sirú, Nuestro ya mundo. irá hacia allá, y después viene la barrera, este mundo. Y ahí en nuestro Nuestro mundo. en nuestro mundo aparece una estructura, una vestidura corporal que se llama Adán y Javá. O sea, Adán y Eva. Y Adán y Eva está entonces como estructura espiritual que contiene lo que nosotros siempre dibujamos acá, esto que se llama las 600.000 chispas. Y ahí comienza todo el proceso de corrección de 6.000 años dados para el hombre. Es decir, que 6.000. Es decir, que el Gran Edén es parte de una estructura espiritual que tiene relacionado con la construcción y el desarrollo de la corrección de la chispa del alma. No es el tema, pero para que ustedes vayan interesando cuando empiecen a estudiar más Kabbalah, todo este concepto de bien y mal, que nosotros lo dividimos estructuralmente, el bien lo que nos satisface placer, el mal es lo que nos da dolor. Para la sabiduría de la Kabbalah no existe ese concepto. Es decir, cuando nosotros entendemos este concepto de bien y mal, entonces ahí tenemos gran proceso de corrección. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué es lo que hacemos? Construimos el árbol de la vida. ¿Y cómo se construye el árbol de la vida? A través de la decena. ¿A través de? La decena, no vamos a hablar de eso, pero ¿qué es lo que es la decena? Es la construcción de las 10 sefirot. Es decir, por el bien y el mal descubrimos el árbol de la vida. ¿Tenemos preguntas? Sí, ¿Sí? Vamos con la una, ya nos quedan muy pocos minutos. Contestemos esa. ¿Qué dice? Por favor, léanlo. La vasija, ¿es el alma o el ego? ¿O qué es el alma y dónde se encuentra el ego? La primera parte, contéstala tú, y la segunda,
¿Perdón? La primera contéstala tú y yo contesto lo del alma. No, el alma fue creada con el deseo de recibir. El punto es que el ego es el deseo de recibir cuando es mal usado, aprovechándose del prójimo. Por lo cual el deseo de recibir existe en nuestra naturaleza y hasta el final va a estar. Y eso es lo que nos permite avanzar. A su vez, el cabalista aumenta su ego, aumenta su deseo de recibir a tal medida que quiere ser semejante al Creador, quiere ser Adán, de la palabra en arameo domé, semejante al Creador. Es así de grande su deseo de que lo quiere todo, porque el Creador hizo un deseo del deseo de recibir inmenso para poder darle toda la luz que le quería dar a la criatura, por lo cual está construida la vasija de la naturaleza con que fue creada, que es el deseo de recibir, si no, no podría haber recibido nada del Creador, habría quedado de alguna forma en reposo. El ego es cuando uso ese deseo de recibir aprovechándome o haciendo daño al prójimo, que es distinto. En nuestro mundo lo confundimos a lo mejor. Así es. No sé cómo explicarlo mejor. Pero el ego es el elemento, el motor impulsor del deseo. Y es entender que el ego es el que ha construido la sociedad. El ego es el que ha construido la evolución de la sociedad. Después van a ver quién es Nimrod, cuando habla y se separa de Abraham, de Nimrod. Y Nimrod domina el mundo hasta el día de hoy, en el sentido como ese deseo de recibir, llevado en el ego, que es contra el prójimo, separándose con la ley del más fuerte, de cómo me aprovecho yo y así toda la civilización, los distintos estados, los niveles que pasó tanto en la humanidad como en la persona, pues se cumple la ley de particular general, van viendo cómo se ha distribuido toda nuestra sociedad, nuestras leyes, todo está basado en la mirada del mundo bajo el ego, que es una anomalía del deseo de recibir, por decirlo así. Y Abraham entiende al ver eso, que si esto crece en demasía, el ego va a destruir y va a ir contra, aparece Abraham explicando lo de la unión, el amor hacia el prójimo y otros conceptos que tienen que ver con las leyes naturales. Sí. Y separa entonces la civilización. Sí. De la forma como recuerden, todo el día, y lo que proponía Abraham. Y estimados amigos, por eso que tiene que venir el retorno, porque ya se van a cumplir los 6.000 años, son 2.000. Vamos a hablar historia, algo del alma para dejarlo. Volvamos al concepto que quiere saber Lisbeth. La vasija. O responde tú, ¿es el alma o el ego? ¿Y qué es el alma y dónde se encuentra el ego? Bueno, el ego es el que ha destruido, ha construido el desarrollo de los deseos. Para llegar hasta ahora, si no hubiera existido el ego, no hubiéramos tenido la escala de los deseos, es decir, esa escala que va de lo básico y llega a la búsqueda de la espiritualidad. Por lo tanto, el ego es el motor muy importante. A ver, vamos a hablar los 4 minutos que quedan para que veamos y entendamos qué es lo que enseña la Kabbalah de lo que es el alma. Está la cuarta fase. Esta cuarta fase, aquí aparece lo que se llama la primera aparición del alma única. Esta alma única que aparece en primer lugar con 3 estados: inanimado, vegetativo, animado, y el cuarto estado, que es condicional, hablante. Este es el primer concepto del alma. El alma involucra todo lo que vemos, infinito, las galaxias, planetas, tierra, agua, todo eso es parte de esta alma única. Dentro del hablante
se desarrolla una alma que se llama la alma de Adam Arishon. Es la única alma, se hizo una sola alma, la única alma creada. Esta alma de Adam Arishon está compuesto en una estructura que no es literal, que es de 600.000 Partes. chispas o partes. Pero no es una cantidad, No. es una potencia. Hasta ahí estamos perfectos. Todo hablante tiene la Nekif, que esto es como la luz de una vela. Eso se llama soplo de vida. Por lo tanto, todos los seres humanos que hoy día existen tienen la Nekif, que es el soplo de vida, la luz de una vela. Es lo que sostiene la vida. Eso no es el alma. Entonces, el ser humano, que es el hablante, nace, vive En este mundo, y puede ser que nunca tenga ni una chispa de alma. Solo tenga la chispa de vida. la chispa de la vida. Y no ha desarrollado su alma. Nada. Pero una persona que tiene el punto en el corazón, sí puede tener una, dos o n chispas del alma, de acuerdo al proceso de corrección, la raíz, etcétera, que no vamos a entrar porque, imagínense usted, el Ari escribió 10 tomos para hablar sobre las puertas de la reencarnación. Aquí lo importante es entender que no es que él tenga un alma, no, él contiene un alma, porque el alma es de Adam Arishon. Por lo tanto, no es mi alma, sino que es el alma de Adam Arishon, la cual esa chispa llega para que se corrija a través de este instrumento que es el cuerpo. Entonces, cuando corrige esta alma que ya está corregida. Uno, está corregida en el mundo de Axilut, porque se hizo la corrección instantánea, y está corregida en el grupo de Abraham. Rab explicó que todos los que estamos hoy día ya estamos corregidos en el mundo de Abraham. En Abraham se produjo la gran corrección y de ahí vino la misión de expandir la difusión de la sabiduría de la Cábala. Pero llegó la hora, así que hasta ahí nomás llegamos. Hay muchas cosas mucho más interesantes en esto, Sí, no pero sé si era... llegó la hora. A lo mejor, como ya es la penúltima clase, le entregamos un poquito más. Ricardito, veamos a la gente que está con nosotros, para que la saludemos. Espérame. Ahí están. Siempre Ahí están los nuestras amigos. caras de amigas y amigos, que yo me entusiasmo que los veo con lápiz, con cuaderno, como anotan. Me disculpan en todo caso porque no tengo el atributo de ser un buen dibujante por ningún ¿Por forma motivo. de explicar? ¿Ya? Pero me siento privilegiado de hoy día estar con Ricardo, que nos da una profundidad en las enseñanzas. Siempre la gente nos habla muy bien de él, así que estamos muy contentos. Queremos agradecer a nuestras moderadoras, Montserrat Ángeles, dos grandes mujeres de México que han estado años con nosotros, igualmente con nuestro equipo de producción, con Benjamín, Patricia y Mónica, que nos acompañan acá. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, deseamos una muy buena semana y los esperamos nuevamente el próximo domingo.
no se olviden, es muy importante que ustedes bajen la clase de rap, la vean, la vuelvan a ver, anoten y saquen las preguntas, porque es una riqueza maravillosa la enseñanza de nuestro maestro. Que tengan una buena semana, muchas gracias, nos vemos. Gracias, Ricardo, un gusto.